Solo en un corazón humilde puede brotar el Espíritu de Dios. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la Misa de la Mañana, en que añadió que la revelación de Dios siempre comienza en la pequeñez, lo que no significa ser razón en sí mismos, sino más bien confianza en Dios y por lo tanto capacidad de correr riesgos. La liturgia de hoy comenzó diciendo el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta, habla de las cosas pequeñas, habla de lo que es pequeño. Podemos decir que hoy es el día de lo pequeño. La primera lectura del día corresponde al libro del profeta Isaías, donde se anuncia: aquel día brotará un retoño del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. La palabra de Dios elogia lo pequeño, dijo el Papa, y hace una promesa, la promesa de un retoño que brotará. ¿Y qué es más pequeño que un brote? Sin embargo, el Espíritu del Señor se posará sobre él. De ahí su comentario. La redenzione, la rivelazione, la presenza di Dio nel mondo incomincia così. E sempre è così. La rivelazione di Dio si fa nella piccolezza. La redención, la revelación, la presencia de Dios en el mundo comienza de esta manera y siempre es así. La revelación de Dios se hace en la pequeñez. Pequeñez, ya sea humildad o muchas cosas, pero en la pequeñez. Los grandes se presentan poderosos. Pensemos en la tentación de Jesús en el desierto, en que Satanás se presenta poderoso, dueño de todo el mundo. Yo te lo doy todo si tú. En cambio, las cosas de Dios comienzan brotando a partir de una semilla, pequeñas cosas, y Jesús habla de esta pequeñez en el Evangelio. Germogliando da un seme piccolo. E Gesù parla di questa piccolezza nel Vangelo. Jesús se alegró y agradeció al Padre porque se reveló no a los poderosos sino a los pequeños, y recordó que en Navidad todos iremos al pesebre donde está la pequeñez de Dios, a lo que añadió textualmente: In una comunità cristiana dove i fedeli, i sacerdoti, i vescovi non prendono questa strada della piccolezza, gli manca futuro, crollerà. L'abbiamo visto nei grandi progetti della storia cristiani che cercavano di imporsi sulla forza, sulla grandezza, sulle conquiste. Ma il regno di Dio germoglia sul piccolo. En una comunidad cristiana donde los fieles, los sacerdotes, los obispos no toman este camino de la pequeñez, no hay futuro, se derrumbará. Lo hemos visto en los grandes proyectos de la historia. Cristianos que trataban de imponerse con la fuerza, la grandeza, las conquistas, pero el reino de Dios brota en lo pequeño, siempre en lo pequeño, la pequeña semilla, la semilla de la vida, pero la semilla por sí sola no puede, y hay otra realidad que ayuda y que da fuerza. Ese día brotará una yema del tronco de Jesé, brotará un retoño de sus raíces, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore. El Espíritu elige lo pequeño siempre, subrayó nuevamente Francisco, porque no puede entrar en el grande, en el soberbio, en el autosuficiente. Al corazón pequeño le llega la revelación del Señor. Además, el Papa habló de los estudiosos de teología, para subrayar cómo los teólogos no son los que saben tanto de teología. Podrían llamarse enciclopedistas de la teología. Ellos lo saben todo, prosiguió, pero son incapaces de hacer teología, porque la teología se hace de rodillas, haciéndonos pequeños, y subrayó aún que el verdadero pastor, independientemente de que sea un sacerdote, un obispo, un papa o un cardenal, quien quiera que sea, si no se hace pequeño, no es un pastor, más bien es un administrador de oficina, y esto se aplica a todos, desde el que tiene una función que parece más importante en la iglesia, hasta la pobre ancianita que hace las obras de caridad en secreto. Y citó una frase de Santo Tomás de Aquino contenido en su Suma Teológica que explica cómo debe comportarse un cristiano frente a los desafíos del mundo para no vivir como un cobarde.
San Tommaso dice così, la sintesi è così, non spaventarsi delle cose grandi. Así lo dice Santo Tomás, he aquí la síntesis. No tengan miedo de las cosas grandes. Hoy también nos lo muestra San Francisco Javier. No se asusten, ir adelante, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las cosas más pequeñas. Esto es divino. Un cristiano siempre parte de la pequeñez. Si yo en mi oración me siento pequeño, con mis limitaciones, mis pecados, como aquel publicano que oraba en el fondo de la iglesia vergonzoso, ten piedad de mí, que soy un pecador, irás adelante, pero si te crees un buen cristiano, rezarás como aquel fariseo que no salió justificado. Te doy gracias, Dios, porque soy grande. No, damos gracias a Dios porque somos pequeños. Ti rendo grazie, Dio, perché sono grande. No, ringraziamo Dio perché siamo piccoli. El Papa Francisco concluyó su homilía diciendo que le gusta mucho administrar el sacramento de la confesión y sobre todo le gusta confesar a los niños. Sus confesiones, dijo, son hermosas porque relatan los hechos concretos. Yo dije esta palabra, por ejemplo, y él te la repite. Finalmente el Santo Padre comentó la concreción de aquello que es pequeño. Señor, yo soy pecador porque hago esto. Esta es mi miseria, mi pequeñez, pero envía tu Espíritu para que yo no tenga miedo de las cosas grandes, para que no tenga miedo de que tú hagas cosas grandes en mi vida.